Cuando me hicieron esta pregunta, hermanos, acerca de qué tan responsables somos nosotros los padres de las malas decisiones que toman nuestros hijos, sentí como que me pusieron el dedo en la llaga, porque yo estaba batallando con uno de los míos en ese tiempo. Y es por eso que dudaba en cuanto al título del tema. Le quería poner poniendo el dedo en la llaga, porque posiblemente algunos están o estamos pasando por el mismo problema, lidiando y sufriendo también las consecuencias de las malas decisiones que toman nuestros hijos. Aunque uno como padre no quisiera, hermanos, pensar en ello, ajenarnos de ello, es imposible, puesto que son nuestros hijos y nos duelen. Por eso, de antemano le pido disculpas por poner el dedo en su llaga. Pero no es para nadie en especial, es para todos nosotros. De hecho, cuando yo hice este tema, hermanos, prácticamente el dedo lo estaba poniendo en mi corazón, en mi llaga. Pero es importante que nosotros, hermanos, estemos plenamente conscientes de esto. Nos debe de preocupar realmente el hecho de no ser responsables de las malas acciones de nuestros hijos, hermanos. Proverbios, entre la sabiduría que nuestro Dios le dio a Salomón, Proverbios capítulo 1, el versículo 8 y 9, Proverbios 1, versículo 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo que uno haga, hermanos, va a ser visto ante todos. Y si uno como hijo toma en cuenta los consejos, los principios de los padres, hermanos, nos va a llevar a cosas buenas, que no solamente nosotros nos vamos a agradar de ellos, sino aún también todos aquellos que los conozcan se van a agradar de nuestras buenas acciones, de nuestros buenos pensamientos, y van a decir: este muchacho fue muy bien educado, se porta muy bien. Pero cuando es todo lo opuesto, todo lo contrario, hermanos, un hijo malcriado, un hijo deshonesto, un hijo irresponsable, hermanos, a veces son para nuestra propia vergüenza. Por eso, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, hermanos, el deber de todo padre y madre es instruir y disciplinar a sus hijos. El no hacerlo prácticamente es atentar contra Dios, contra sí mismo y contra su propia familia. Cuando nosotros, hermanos, procreamos un hijo, no solamente estamos trayendo un cuerpecito humano, como ya anteriormente se los he dicho. Hemos traído también una alma. Y hay un proverbio que dice nuestro Dios así, que los hijos son bendición de Dios y son como saeta en las manos de los valientes. Es una flecha. Una saeta es una flecha. Y depende de nuestra instrucción, nuestra enseñanza, es ahí en donde se va a conducir el hijo. Por eso qué importante es que nosotros tomemos en cuenta en esto, porque
aún también nosotros le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios de cómo fue que educamos, instruimos, enseñamos a nuestros hijos. Esa palabra instrucción, hermanos, que en el hebreo es musar, implica reprender. Y la palabra misma, dirección, hermanos, implica advertir también. Pero tristemente muchos padres ignoran, hermanos, este principio divino, pensando que es un trabajo inútil. A mí en lo personal algunos me han dicho, mira Miguel, es inútil que le digas a tus hijos que no hagan esto, que no hagan aquello, que no hagan lo otro. Al final de cuentas lo van a hacer, hombre. Lo van a hacer. ¿Para qué te metes en problemas? ¿Para qué advertirles? ¿Para qué oponerse a ellos si al fin de cuentas lo van a hacer? Y en aquel momento le dije, mira, no importa lo que ellos hagan o lo que ellos no hagan, con que tú cumplas como padre, eso ya es suficiente. Pero si tú no les adviertes, tú vas a tener un serio problema con nuestro Dios. Algunos hermanos han dicho que no hay que ser tan estrictos con ellos, y esto lo escuché una vez también de un hermano. No hay que ser tan estricto con ellos, mi hermano Miguel, porque después se van a salir de la casa. A temprana edad se van a salir y después van a querer vivir su vida a su manera. Hay que dejarlos que sean como ellos quieran. En realidad, hermanos, es un pensamiento bueno. Si ya son mayores de edad, pues hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran hacer. Dígame una cosa, si nuestro hijo o nuestra hija ya es una persona adulta, ¿eso implica que yo ya dejé de ser su padre? ¿Eso implica que usted ya dejó de ser su madre? Nunca. Nunca lo va a dejar de ser, ni su padre ni su madre. Pero precisamente, hermanos, tristemente, muchos padres también, al ignorar esto, hermanos, al ignorar este principio, en vez de inculcar a nuestros hijos en el temor a nuestro Dios, de ser unos buenos ejemplos para ellos y de advertirles precisamente acerca del pecado, ¿sabe lo que hacemos? Los inducimos más a los vicios de la vida. A mí me da mucha tristeza, hermanos, ver a algunos de mis familias, hermanos, a jovencitos ya con botellas de alcohol, viviéndola como si fuera un becerrito pegado a la leche. Yo, por si ustedes no lo saben, ni estoy para contarlo, pero precisamente les platicaba esto a los hermanos de la Iglesia de Cristo allá en Crockett Hill, algo así. Que yo en lo personal, aunque no es excusa ni pretexto, pero a muy temprana edad a mí me mandaban a comprar la cerveza. Allá en México se la venden a los niños pequeños, quién sabe ahora. Le abría la botella a mi papá y mi papá me decía, tómele, mijo, para la calor. Y estaba bien fresca y estaba bien rica, y yo le tomaba y me prendía como becerrito. Pum, 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 pum. Mi mamá me decía, vaya, préndame este cigarro, mijo. Iba y le prendía hasta que se fue para adentro y ya le empecé a dar la tirada. Desde muy temprana edad, ya para los 14, 13 años, hermano, yo ya tomaba y ya fumaba. A muy temprana edad. Y después, obviamente, me hice vicioso y tuve las consecuencias. Pero es muy triste y muy lamentable, hermanos, inducir a nuestros hijos en los vicios, convirtiéndolos, hermanos, en esclavos de sus propias adicciones, en lo que es peor todavía, conduciéndolos al mismo infierno. Porque si mueren en esa condición, ¿cuál será su destino? ¿Es que acaso no nos importa la vida de nuestros hijos?
¿Es que acaso no nos importa el bienestar de ellos? ¿Es que acaso no nos importa el futuro de ellos? Después verlos, hermanos, convertidos en ladrones y prisioneros en una cadena de 20 años, de 30 años por haber matado a alguien, ya sea conscientemente o inconscientemente en un accidente porque venía manejando borracho. Es necesario verlos en una condición tan desastrosa para darnos cuenta de la gravedad del problema y de lo que hemos fallado y en qué nos hemos equivocado. ¿Es necesario llegar a eso? ¿Qué tan responsables somos los padres de las malas decisiones que toman nuestros hijos, hermanos? Somos responsables. Usted y yo somos responsables siempre y cuando no les inculquemos el temor a nuestro Dios. Somos responsables de las malas acciones de nuestros hijos siempre y cuando, hermano, no les seamos un buen ejemplo a seguir. Somos responsables de las malas acciones de nuestros hijos cuando no les advertimos, cuando no les estorbamos en sus pecados. Esto es lo que en esto consiste prácticamente. Y es difícil, hermanos. Es difícil realmente lidiar con todo esto, mas sin embargo no es imposible. El apóstol Pablo lo decía: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y es bueno y es sano pensar en nuestra salvación, pero ¿qué con respecto a la salvación de nuestros hijos? Nosotros estamos muy bien, jejeje, kikiki, jajaja, pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros hijos? Por eso, como les decía, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, si nosotros, hermanos, no les inculcamos el temor a nuestro Dios, seremos tan responsables como ellos mismos. Cuando no les instruimos precisamente en el temor a nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchos padres, hermanos, se encargan de educar a sus hijos conforme a ellos fueron también instruidos, fueron enseñados. A mí me enseñaron a golpe y porrazo, a mí me enseñaron con una vara y rájale, a mí me enseñaron así y así. ¿Es la manera correcta? Dios no dice que usemos con vara. No, espérate. Es la manera de enseñar, de instruir a nuestros hijos golpeándolos. No son mulas, no son asnos, son seres humanos, son tus hijos principalmente. Y la manera de cómo nuestro Dios nos manda, hermanos, es de que les inculquemos buenos principios espirituales sobre todo. Pero a veces tratamos de hacerlo, hermanos, inculcándoles a veces hasta su propia religión, sus propias costumbres, sus propias enseñanzas, o dejando simple y sencillamente que otros los eduquen en vez de que nosotros lo hagamos. Cuando la formación del carácter del niño, hermanos, debe partir de la educación en el verdadero temor a nuestro Dios. Mire, como a un Dios mismo, hermanos, como a un Dios mismo sufrió este mismo síndrome, llamémosle así, o este mismo problema con sus propios hijos, con su pueblo que era obstinado, rebelde contra su misma voluntad. Y cómo es que nuestro Dios quería enseñar a su pueblo con respecto a la obediencia y a la fidelidad. Vaya conmigo en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así. Jeremías capítulo 35, versículos del 2 al 10. Dice la Escritura: ve a la casa de los recabitas
Jeremías 35, versículo 2. Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová y en uno de los aposentos y dales a beber vino. Ahí habla de vino fermentado. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Agdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: beban vino, beban. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros, dicen eso sus hijos, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todo nuestro día, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Se apegaron por completo al mandamiento de nuestro Dios. Fíjense lo que dice el versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveros ahora cada uno de vuestro mal camino y enmiendan vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servires, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo, dice nuestro Dios, triste mi hermano, nuestro Dios no ha obedecido. Este pueblo como un hijo tan rebelde y contumaz, y Dios sufriendo. Así como usted y yo cuando sufrimos con nuestros hijos que no quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. A pesar de que Recab y Jonadab, hermanos, sus hijos no eran judíos, conocían muy bien el temor a nuestro Dios. Conocían muy bien el mal, el vino, que aunque era una bebida dulce, placentera, pero te hacía perder el juicio y la razón. Tenía consecuencias malas, como Oseas mismo lo decía en Oseas 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el buen juicio. Y ellos lo entendieron muy bien. Su temor no estaba tanto en las consecuencias de la embriaguez, sino más bien en el hecho de desobedecer a su padre. Temor, hermanos, que sirvió para vivir una vida santa y juiciosa delante de nuestro Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros precisamente les inculquemos el temor a nuestro Dios. ¿Qué hacer para que nuestros hijos, hermanos, no se conviertan en personas que atenten contra sí mismos y contra todos los demás? Efesios, hermanos, capítulo 6 y versículo 4. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, no tuya, sino del Señor. Eso es lo que dice
nuestro Dios, hermanos. Un hijo que no es disciplinado por sus padres, hermanos, tristemente será una vergüenza para sus padres. Proverbios 17, versículo 25. Así como nos preocupa y nos ocupamos de nuestros hijos que les vayan bien en la escuela, hermanos, también deberíamos de ocuparnos en su instrucción, en su enseñanza, en la palabra de nuestro Dios. Lo decía una vez un hermano que le pregunté por sus hijos, hermanos, ¿y sus hijos lo vinieron con los? No, hermano, es que ¿para qué traerlos tan temprano, hermano? Van a estar ahí todos somnolientos, durmiéndose, ignorando, y eso a mí me distrae, y pues no van a estar poniendo atención, y que se queden en la casa. Si quieren que se queden en la casa. Tiene razón, mi hermano, dije yo, tiene razón. ¿Para qué traerlos? ¿Verdad? Si no van a estar poniendo atención y lo van a estar distrayendo. Tiene razón, hermano. Es más, si no quieren ir a la escuela, pues que no vayan, hombre. Que no vayan. Se van a estar ahí durmiendo, se van a estar ahí distrayéndose, va a ser un tiempo perdido. Que no vayan, hermano. Es más, si no quieren limpiar su cuarto, pues que no lo limpien. Que así lo dejen, todo revuelto, todo cochinón. Es más, si no quieren trabajar, que no trabajen, hermano. ¿Para qué obligarlos a que no trabajen? Si no quieren estudiar, que no estudien. Y el hermano se me contó, hermanito, ya entiendo su lenguaje. Lo entiendo perfectamente. Sí, ¿verdad, hermano? Como para otras cosas sí los obligamos, pero para las cosas de Dios no. ¿Son acaso más importantes la escuela, la familia, etcétera, etcétera, que las cosas de Dios? No, mi hermano, no nos equivoquemos. Hay que traerlos. Mientras dependan de usted, tráigalos. Porque van a llegar a una edad en que van a tomar sus propias decisiones y van a volar. Pero al menos que se vayan con el temor de nuestro Dios en su corazón. Si usted le ha inculcado el temor de nuestro Dios a sus hijos, usted no es responsable. Pero si no lo está haciendo, entonces, cuidado. Pero también no solamente hay que inculcarles el temor, hermanos, porque es fácil instruir, es fácil enseñar con palabras, pero que dé el ejemplo. Acuérdese lo que dice el Señor también en su palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, sí, en verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Aún mire, por ejemplo, en Tito capítulo 2, vaya conmigo a la escritura, y dice la escritura, hermanos, en Tito capítulo 2, versículos del 7 y 8, dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sé ejemplo. Pablo a Tito, hermanos, aunque era joven también, pero aún así, hermanos, es un mandamiento para todos nosotros, principalmente para los que predicamos la palabra de nuestro Dios. Principalmente para nosotros. Aquí la palabra ejemplo, hermanos, no es la palabra jupogramón que le enseñé allá. Aquí la palabra, hermanos, ejemplo, es la palabra griega tupos. Tupos, que implica una marca, una huella, que queda impregnada por un golpe. Es como cuando usted con el puño cerrado le pega a la pared. Sí, obviamente que si es de ¿cómo se dice? Hielo seco, de chirroc, pues ahí se va a quedar imprenta el golpe, ¿verdad? Y si no, pues usted va a tener un problema con sus manos. Se las quebró, ¿ok? Pero así cuando usted da un golpe en una pared, hermanos, que es de madera o algo por el estilo, queda una huella. Esto implica literalmente, figurativamente, se refiere a una impresión. Nuestras acciones, hermanos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, van haciendo un ejemplo, una impresión hacia nuestros hijos. Y ellos van a ir adoptando ese tipo de conducta, ese tipo de pensar o ese tipo de ser. Por eso, hermanos, si somos malos ejemplos, siendo personas adictas,
pendencieros, fraudulentos, hermanos, pues ¿qué cree que van a hacer nuestros hijos? Nuestros hijos van a ir adoptando todos nuestros malos conductas, nuestros malos vicios, nuestras malas manías, nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones. Yo conocí, hermanos, a un hijo que hasta a su propia madre le robaba para ir y comprar su vicio. Y luego sus hermanas también les robaba. Al que se le pusiera, hermanos, le robaba. A mí a veces me pedía dinero, le digo, no, porque ya sé para qué lo quieres. ¿Y eso a ti qué te importa? Tú dame y se acabó. Te voy a mejor dar una información. Allá hay trabajo, vaya y busque trabajo. Pero lamentablemente, hermanos, pasa eso. Si los recabitas siguieron el mandamiento de nuestro Dios, hermanos, dice de Jonadab su padre, él nos enseñó. Y su padre y su abuelo, hermanos, está hablando de su padre y su abuelo, fueron grande ejemplo para ellos, a tal modo que ellos mismos vieron, hermanos, el ejemplo a seguir, de que a ellos nunca los vieron embriagados, borrachos o hablando palabras altisonantes, maldicientes, nada. Vieron un gran ejemplo y dijeron, nuestros padres nos mandaron a no hacer esto. Y lo vimos en ellos. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Siguieron el ejemplo de ellos. Y nosotros, hermanos, estamos comprometidos también. Así nosotros tenemos ese deber de precisamente de ser un ejemplo para nuestros hijos, como estamos viendo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Pero a veces nosotros les inducimos en lo mismo. Como decíamos allá en México, hablo de mi experiencia. Dicen que cada quien habla de su vida o del circo como yo el circo, ¿verdad? Y cuando uno está chiquillo, que llega ahí el cobrador a cobrar, valga la redundancia, ¿no? Porque a veces sacan las cosas de crédito y llega ahí y el papá le dice, híjole, ya me agarró en la casa. Mijo, vaya y dígale que no está su papá. Y va el hijo y dice mi papá que no está. ¿Cómo que dice tu papá que no está? Sí, dice mi papá que no está. Pues dígale a su papá que no se haga el chistoso, que ya sé que está aquí. Pero ¿cómo es que les inculcamos? Después el niño dice una mentira y después uno le dice, no ande diciendo mentiras, mijo, que es malo. Entonces tú, ¿por qué me dices que le diga al cobrador que no estás y si estás? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral vamos a reprender a nuestros hijos? No, hermanos, nosotros estamos haciendo una impresión a nuestros hijos. Estamos haciendo un ejemplo para ellos. Al menos que a nosotros, nuestro deber, hermanos, es inculcarles el temor a nuestro Dios y siendo un ejemplo del mismo. Para que ellos también vayan viendo, hermanos, que lo que uno cree, que lo que uno siente es verdad. Que vea a través de nuestras acciones consistencia, hermanos, en lo que hemos creído y en lo que hemos obedecido. Pero si somos inconstantes, hermanos, si somos lo opuesto a ello, pues nuestros hijos van a ver de que nuestro cristianismo no es sincero, no es honesto. Va a haber un serio problema, hermanos, lamentablemente. Y esto lamentablemente pasa, hermanos, en la iglesia del Señor y pasa aún en el pueblo de nuestro Dios. Que todo lo que sus hijos miraron en la primera generación, en la segunda generación, hermanos, una vez que aquella generación después de Josué, hermanos, en la que entró, sí permaneció fiel en las cosas de nuestro Dios, pero se levantó otra generación que no hizo lo mismo, que no siguió con el temor a nuestro Dios, hermanos, fueron una mala influencia hasta para con sus propios hijos. Pues imagínense, hermanos, ver a sus propios padres estar ofreciendo a uno de sus hermanos vivo en sacrificio al dios Moloch. Imagínense la impresión de los hijos. Terrible. Pues así es terrible también en nosotros. Por eso qué importante es que nosotros tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios. Dice Colosenses capítulo 3, hermanos, y en el versículo 5,
Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso qué importante, hermanos, acuérdese que todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, y lo que haga, y aún hasta lo que deje de hacer, de alguna manera va a repercutir, es decir, va a causar un efecto en sus hijos, sea bueno o sea malo. Pensemos, hermanos, ¿qué impresión le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos están viendo a nosotros? ¿Están viendo el temor de nuestro Dios realmente? ¿Están viendo que nos estamos encaminando en Él, o simple y sencillamente no lo estamos haciendo? No, hermanos, no solamente eso, ¿okay? Aún también, hermanos, cuando no les estorbamos para no hacer el mal. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 19, versículo 18. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice la escritura así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y si usas violencia, añadirá nuevos males. Pero no te equivoques en la forma. Dice, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero ten mucho cuidado. ¿Okay? Ten mucho cuidado al hacerlo. No lo hagas con el afán de humillarlo, de pisotearlo, de denigrarlo, a tal modo de que después, hermanos, reaccione equivocadamente a la disciplina. Por algo el Señor nos manda allá, hermanos, también en Hebreos. Vaya conmigo en Hebreos. Ya voy a acabar, hermanos. En Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja, es decir, si no se aplica la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice, después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta? Muchas veces los padres, lejos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de nuestro Dios, hermanos, de serles un buen ejemplo, les consentimos en todos sus caprichos, solapándolos y hasta proveyéndoles las cosas para ellos, para su propio mal. Es como si mi hijo fuera un nifómono, o esos de los que, mejor me estoy equivocando del término, que les gusta agarrar las cosas que no son de él. ¿Okay? Dicen que es una enfermedad agarrar algo que no es tuyo, lo agarras y te lo llevas. ¿Okay? Y que a veces lo hace hasta inconscientemente. Si usted sabe de que su hijo está padeciendo por eso y luego todavía le compra una pistola, ¿cómo cree que va a terminar su hijo? Ya se hace muerto o encerrado. A veces pensamos que es mucho más cómodo para nosotros hacer eso, hermanos, que estar peleando constantemente con ellos. Si quieren hacer así, déjalos, hombre, que sean. En ocasiones también nos damos por vencidos cuando una vez
e instruimos y damos un buen ejemplo, paramos en su disciplina y en su amonestación. Ya, ¿no? La misma palabra disciplina, hermanos, que es paideio, enseñanza y corrección, castigo, implica un proceso, hermanos, de disciplina, enseñanza, corrección. Y si no hay un pensamiento que quiera retractarse de todo eso, el castigo. Me recuerdo una ocasión cuando una hermana nos preguntaba precisamente de que su hijo pues no quería ajustarse a los lineamientos de su casa. Les comento esto porque para hacerles saber de que no solamente somos los únicos, y aún el pueblo de nuestro Dios también. Pero nos platicaba la hermana, pero con mucho dolor en su corazón: mi hijo llega tarde de andar afuera, llega a la casa tarde, llega ebrio, borracho, no quiere trabajar, y está así nuestro hijo. Y mi hermano, yo no duermo, paso las noches en vela esperándolo hasta que lo veo que ya viene cayéndose de borracho, etcétera, pero me da alegría porque ya llegó y yo ya puedo dormir bien. Hermano, está bien eso. Pues tal parece que usted no ama a su hijo, porque eso no es amor. Eso no es amor. Si en realidad ama a su hijo, usted va a hablar muy seriamente con él, y una vez que él no quiera ajustarse, le va a decir: mi hijo, lo siento mucho, pero tú ya no. O te ajustas, o si no, si quieres hacer tu vida a tu manera, ve a hacerla. Son decisiones muy dolorosas, difíciles, nada fáciles, hermanos. Para los que hemos estado en una situación así, no es nada fácil, créamelo. Es con mucho dolor en nuestro corazón, pero a veces es necesario. A veces, hermanos, es necesario. ¿Qué pasó, hermanos, en el caso del profeta, del sacerdote Elí? ¿Acaso él no miraba, hermanos, lo que sus hijos hacían? Mire, termino con esta escritura. En el segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, y le recalco, hermano, esto no es para nadie en especial. De hecho, hasta siendo más honesto, pensando en mi familia, pero también en todos nosotros. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, no hacían la observación a la obediencia a la ley. Y era costumbre a los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el candelero o en la marmita, y todo lo que se sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, que primero el sacrificio se tenía que ofrecerse a nuestro Dios. El animal se tenía que ofrecerse primeramente, y después, de una vez que se ofrecía a Dios, se tomaba entonces. Mientras tanto, no se podía tomar. Pero el sacerdote decía: no, primero yo. A mí no me importa lo que dice la ley, a mí no me importa lo que dice Dios, primero dame a mí, ya después ofrécela a nuestro Dios. Realmente era una terrible blasfemia, hermanos, lo que se estaba haciendo. Pero dice la escritura en el versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procedimientos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar contra nuestro Dios.
Qué triste, hermano, después lo que Dios les dice. Si pecare el hombre contra el hombre, de los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Hacerlos morir? Ok. Y ciertamente, hermanos, murieron y perecieron. ¿Y es que acaso Elí no les estorbó? Les advirtió, pero no impidió, no se puso enfrente de ellos para evitar eso. Por eso, por muy fuerte, por muy drástico, por muy grande que sea el problema, hermanos, tenemos que confrontar a nuestros hijos con su propio pecado. Hacerles ver que no es bueno, no es justo lo que están haciendo. E impedir, hermanos, que sigan con esa práctica. Al menos que de nosotros corresponda. Si usted y yo no queremos ser responsables de las malas decisiones y de las malas acciones de nuestros propios hijos, ¿qué aprendimos hoy? Inculquémosles el temor a nuestro Dios. Seamos un buen ejemplo a seguir y estorbémosles en sus pecados. Porque si no lo hacemos, entonces usted y yo como padre vamos a ser responsables de sus malas acciones, tanto nosotros como ellos. Y vamos a tener un serio problema con nuestro Dios. Pero si usted hace lo opuesto, si usted, mi hermano, mi hermana, ya les inculcó el temor a nuestro Dios, un buen ejemplo a seguir, mi hermano, y le estorba, hermanos, nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer. Tenemos una buena conciencia delante de nuestro Dios que nosotros hicimos lo que era necesario hacer. Ya lo demás, hermanos, es problema de ellos. ¿Cómo Dios juzgaba a Job? ¿Cómo le decía a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero ¿y cómo eran sus hijos, hermano? No eran nada bueno. Dios juzgará a cada uno conforme a sus propias obras. Amén. Pensemos, hermanos, muy seriamente en esto que Dios nos ha dado a través de su palabra, y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Cantemos esta alabanza a nuestro Dios, hermanos, puestos en pie aquellos que puedan hacerlo.